nos lo explica Santiago Giorgieta, director asociado de la consultora Proyección. Ellos hicieron un estudio que vamos a comentar. Santiago, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, es una paradoja. ¿Cómo analizar a esta altura, 2 años, más de 2 años de gobierno, el fenómeno Javier Milei? No, me parece que es un fenómeno casi estrictamente anclado en expectativas a futuro, que en ese sentido el gobierno supo comunicacionalmente trabajarlo muy bien, previo a la campaña que lo termina dando como presidente y todavía en el ejercicio de su mandato. eh, Al no tener casi ningún o ninguna política pública que haya desarrollado este gobierno en favor de las mayorías populares o de la sociedad o del pueblo argentino, en lo que se basa es en generar una expectativa, que bueno, uno puede entender que sea falsa o no, pero hay un sector de la sociedad que todavía está con mucha ilusión respecto a eso, a creer que la Argentina puede llegar a ser con estas políticas y con este proyecto económico, como decía Milei, Irlanda, España, Alemania o algún país nórdico. Pero bueno, eso va a tener, yo creo, que va a tener un punto de crisis. Veremos cómo resulta dentro de un año y medio, cuando sea el momento de definir si este modelo le mejora la vida de las familias argentinas. Digo, para eso sí, la oposición o el peronismo, como bien decían ustedes, ya va a tener que haber tenido desarrollado y desplegado un plan, o como dijo Kicillof, me pareció que fue lo más acertado de los últimos días, una alternativa totalmente distinta a la propuesta de este gobierno. Hasta que no esté eso de forma clara, y seguramente seguirán estas disputas o estas rencillas que muchos pensamos que son hasta incomprensibles, pero que bueno, son parte de la dinámica de la política, en el cual el gobierno también trabaja fuertemente para favorecer eso, porque como vimos el otro día en la elección de Mendoza, necesita una oposición o un peronismo dividido y necesita que haya baja participación electoral para no perder o para mantener resultados modestos que le permiten ganar. Entonces, mientras esa dinámica no se dé, bueno, va a tener algún tipo de victorias, como las que tuvo en el Congreso en los últimos días, va a tener algún tipo de éxito en esta división del peronismo y en esta política de atraer a dirigentes que, como Carolina Moises de Jujuy, que en su momento acompañaron a Cristina Kirchner, estuvieron en su topaz, sacaron fotos con ella y hoy rompe, si querés, los valores tradicionales del peronismo en pos de intereses personales. Santiago, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, me parece interesante en el estudio lo que tiene que ver con los atributos, ¿no es cierto? Que la sociedad deposita, de acuerdo también a su orientación política, en la figura de un presidente. Sí, Digamos, hay un dato que para mí no es menor, que tiene que ver con el tema de la empatía, ¿no es cierto? sí, Digamos, claro. ¿qué tan importante es para un presidente, bueno, estar cerca del sentimiento popular, ¿no? Lógicamente, en el peronismo, por lo que se deduce del trabajo, ese atributo pesa mucho más que tal vez en el votante de la Libertad Avanza. No obstante esto, también le atribuyen cierta preponderancia a esa consideración. Ahora, en ambos casos, por partir el mundo en dos, si fuera así de binario, está Sí, muy lejos mi ley de alcanzar valores razonables o aceptables. Es decir, la claro. sociedad sigue viendo a un presidente que no es empático. Y Uh-huh. cómo se explica, a ver, desde el punto de vista de la sociología o de la política, que en definitiva carezca de un elemento, si se quiere, tan central como es, en todo caso, la capacidad de identificarse con un otro que es eventualmente, en este caso, la sociedad, ¿no? No, a ver, esto que vos decís es más que interesante porque lo que hay que pensar es que o sea, no hay un consenso absoluto en la sociedad argentina de que el gobierno de Milei sea un gobierno eficaz, efectivo o bueno.
En ese sentido, digo, ¿por qué nosotros vamos a buscar cuáles son los atributos que la sociedad considera los ideales? Lo que vemos que la visión, la capacidad para resolver los problemas es el principal, la honestidad y la transparencia, la visión de futuro y la empatía con los más vulnerables. Digo, esto va a tener sobre todo una importancia grande a la hora de lo que vos recién decías, de partir del mundo en dos, digo, de ese juego de blanco y negro. Bueno, si Milei no es una persona que se la identifique con la honestidad, si no es una persona que se la identifique con la empatía o con la cercanía, bueno, y si no es una persona que, si bien hoy algunos lo hacen, la identifican con la capacidad para resolver problemas, vos necesitas poner una contraparte que tenga todos sus atributos para poder discutir la Milei. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que hay que entender es que la sociedad hoy acepta lo que hay porque lo entendió, como Milei también lo propuso muchas veces, si querés, tomando la frase de Margaret Thatcher, que no hay alternativa, que la única alternativa eran ellos, que venía de dos gobiernos muy malos, tanto de las dos principales fuerzas políticas, pero no es que la sociedad ni se haya derechizado, ni que la sociedad evalúa a este gobierno de forma magnífica, sino que tiene un montón de dudas, pero no encuentra a nadie del otro lado todavía que lo vean posible de enderezar la situación o crean que sea mejor que el gobierno de Javier Milei hoy. Digo, por eso en ese sentido digo, es importante que los atributos con los que puede jugarle la contraparte a Milei de Axel Kicillof estén mejor ponderados que los que hoy él tiene, sobre todo en la empatía y la cercanía y en la honestidad y la transparencia. Me parece que al gobernador de la provincia de Buenos Aires, digo, más allá de un plan de gobierno, más allá de las cuestiones que uno pueda discutir que le faltan, tiene que mostrarse capaz de resolver los problemas, o sea, capaz de poder llevar adelante un plan de gobierno y efectivizarlo, y tiene que también tener la fortaleza en esa visión de futuro, en ese proyecto de país, que Milei lo supo construir muy bien, si querés, a fuerza de una estrategia comunicacional solamente. Ujú. Santiago, y te hago el planteo inverso. ¿Y si llegó el dirigente o la corriente, o bueno, los libertarios, y llegó el sector que le encontró la horma del zapato al peronismo después de 80 años? Y en realidad lo que ocurre con el peronismo, te lo planteo como posibilidad, ¿no? Es una descomposición que va a terminar, no en su desaparición, pero sí en que va a pasar a ser un partido de minorías. Mira, te escuché, no te escuché del todo claro, pero creo que entiendo por dónde va la pregunta. Digo, si el gobierno encontró la forma de sacarse encima del peronismo, sería. Sí. A ver, me parece, pensemos o recordemos lo que fue el gobierno de Mauricio Macri y cómo el peronismo en sus vertientes actuó hasta el año 2018, cuando tuvo una fuerte crisis económica el gobierno de Mauricio Macri, digo, casi en los mismos términos. Me parece que lo que no se adaptan sobre todo son dirigentes políticos del peronismo que lo que entienden es que tienen que posicionarse a lo que a lo que hoy es, si querés, el statu quo o a lo que piensan que ellos van a hacer. Digo, hoy, si vos le preguntás a los dirigentes del peronismo, seguramente 8 o 9 de cada 10 te dicen que en balotaje Milei en el 2027 va a ganar. Y la verdad que no es así, y la verdad que nadie tiene asegurado nada. Y la verdad que, como decía el Papa Francisco, hay que luchar contra el clima de época. Y si los dirigentes que tienen que representar a los trabajadores, que tienen que representar a los más desfavorecidos, no entienden esa dinámica, bueno, me parece que es momento de que haya una generación de dirigentes peronistas que, bueno, que cambie esa dinámica, porque es la única forma. Yo no creo que Milei haya encontrado la fórmula, porque a la misma altura de gobierno de Mauricio Macri, el peronismo se encontraba casi caracterizado de la misma forma. Dirigentes acusando a Cristina Kirchner, etcétera, las divisiones en ambas cámaras, la creación de bloques distintos, el kirchnerismo en minoría en la Cámara de Representantes, y bueno, de ahí pudo surgir con una estrategia que fue electoralmente muy efectiva, con Alberto Fernández como presidente, pero que falló de forma contundente a la hora de gestionar el gobierno. Y por eso
Por eso es más que necesario que el gobernador Kicillof empiece a desplegar cuál va a ser su proyecto de país, que me parece que lo que hay que empezar a derrumbar, o el peronismo tiene que empezar a derrumbar, son esas ideas de correlación de fuerzas, son esas ideas de la derechización de la sociedad, y hoy empezar a decir el programa con los intereses que tenga que afectar, porque si hoy por algún tipo de esas ideas que llevan a autocensurar a los dirigentes no están diciendo cuál es el programa, bueno, seguramente lo que no puedan decir hoy, si en caso que sean gobierno, no lo van a poder aplicar. Entonces, parece que hay que romper, o el peronismo tiene que romper fuertemente con esa dinámica para poder representar, que yo en eso coincido totalmente, volver a representar a esos sectores que confiaron en este espacio político, que fue de los últimos 25 años o 23 años, fue durante sus mandatos, donde la gran mayoría de los argentinos tenía un pasar económico estable, mejor, y con ahí sí, una visión o un proyecto a futuro real, que bueno, que después se fue desbalanceando a partir del año 2013 en adelante. Santiago, gracias, que te vaya muy bien, ¿eh? No, gracias a ustedes, que tengan buenas noches, hasta luego. Ahí está Santiago Giorgieta, politólogo, director de consultores, estudio de opinión pública.